Estás viendo el ciclo de reposiciones para releer la librería mediática. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million. Al final, las relaciones internacionales, todo ese entramado, es una gran trampa. El modelo neoliberal nos desreguló dentro para que, por ejemplo, el derecho laboral no tuviera importancia y que los empresarios pudieran hacer lo que quisieran con los trabajadores y las trabajadoras, pero al tiempo nos re-reguló en un ámbito internacional para que estuviéramos atados de pies y manos y nos encadenó al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio, con reglas que son de ellos para ellos y que es imposible liberarte. Y por eso, una de las cosas que más molestó al establishment, que más molestó a los Estados Unidos, es cuando el presidente Chávez creó la UNASUR. Porque al crear la UNASUR, ya estos grandes organismos no iban a discutir con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, con Cuba, sino que tenían que discutir con todos. Y debilitaba profundamente, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. Y ya no te digo nada cuando, por ejemplo, el presidente Chávez le prestó, creo que eran 14.000 millones que necesitaba Argentina y que el Fondo Monetario para prestárselos le ponía de rodillas, sí. Se lo prestó y a los 6 meses se los devolvió y pudo continuar Argentina sin estar asfixiado, como le ocurre, por ejemplo, ahora con el loco de Milei o con Macri, que fue el que se endeudó con el Fondo Monetario. Tenemos que reinventar todo el ámbito internacional porque es una gran cárcel. Y como decía aquel, hay de quien mide su libertad por la longitud de su cadena y no se da cuenta de que la libertad es no tener cadenas. El mundo internacional que tanta falta hace, necesitamos, imagínate que realmente funcionara Naciones Unidas y pudiéramos frenar la masacre en Gaza. Sí, ahí tú ves que no funciona. No funciona. Ahí es la prueba fehaciente en la que no funciona. Decías tú entonces que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y eso le da mucha fuerza al título de tu libro, que cuando uno lee un libro político, por más bien que esté escrito, uno siempre ve algo de frialdad. Y el libro tuyo es cálido, es humano, está lleno de referencias para los poetas, para los narradores, para los artistas. Es un libro que nos hace ver que la política es para todos, claro. Que era lo que Chávez nos enseñó. Antes para nosotros la política no, eso es para los políticos, que eso es muy sucio, yo no me meto en eso. Con política para indiferentes, tú nos refuerzas esa idea de que la política es para el ser humano, o haces guerra o haces política. ¿Cómo vas a decir que la política no es para ti? Porque los poderosos votan todos los días. Elon Musk vota todos los días. Se ha comprado X, o sea, se ha comprado Twitter, le ha cambiado hasta el nombre, que es como la señal de la arrogancia, ¿no? Es como yo le pongo el nombre a las cosas y las cosas existen en la medida en que yo le pongo nombre, ¿no? En cambio, nosotros hacemos política solamente cada 4 años, cada 6 años, cuando tenemos que votar, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha rabia el crecimiento de los libros de autoayuda en todas las librerías, libros de autoayuda, libros de autoayuda. Y yo decía, pero si es que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Entonces, claro, la política la confundimos muchas veces con el partidismo, y no es verdad. Tenemos que empezar a entender que nuestras democracias las llamamos democracias, pero no son democracias. Democracia era lo que había en el mundo griego, donde tú, yo, bueno, tú no porque eras mujer y no te iban a dejar, ¿no? Pero donde todos los ciudadanos podían defender sus intereses en la plaza pública, donde había limitación de mandatos, donde había revocatorio de mandatos. Entonces, esas cosas desaparecen en 1791 en la Constitución francesa después de la Revolución o en la Constitución americana y dicen, no, la democracia no funciona. Lo que funciona son los gobiernos representativos. Y ahora usted ya no va a participar en política. Usted lo que va a hacer es autorizar a un representante para que haga política por usted. Y si no le gusta, dentro de 4 años no lo vuelva a votar. Oiga, pero dentro de 4 años me bombardean con una campaña electoral, con mucho dinero en televisión, y entonces me abruman y les vuelvo a votar otra vez a mi verdugo. No, 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 no.
Ahora mismo, fíjate que acaba de ganar Claudia Sheinbaum en México, ha anunciado hace nada, en su toma de posesión ante el pueblo de protesta, ¿no?, en la Plaza del Zócalo, cómo le va a inyectar a la democracia, al gobierno representativo mexicano, cuestiones de democracia participativa y protagónica, que es algo que lleva aquí en Venezuela 20 años, ¿no? Es el revocatorio de los mandatos, que aquí está en la Constitución, la participación directa del pueblo, de las comunidades. Allí van a hacer una limitación de mandatos, que es otra de las reflexiones que en unos países se hacen, en otros no. Hay discusiones al respecto, ¿no? Pero lo que está claro es que tú tienes que devolverle al pueblo su capacidad de decidir. Sí. No puedes hacer eso de vota y no te metas en política. Por ejemplo, ahora mismo le están intentando robar el resultado electoral a Gustavo Petro en Colombia, que ha sido ingenuo Petro. Pero y además nos están irrespetando a nosotros desde muchas partes del mundo, no reconociendo a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, que ganó de calle. Entonces, yo pienso, este libro que tú lo fuiste como creando, como puliendo, como una escultura durante tantos años, resulta que es un libro que sirve a todos y que no es un libro para leer a la carrera. Porque hay una frase de Günther Anders, de un alemán, que decía, que es una frase que repite mucho un poeta y ecologista al que admiro mucho, que se llama Jorge Rietzmann, que decía que no entendía cómo un panadero cociera pan solo para otros panaderos. Entonces, ¿por qué los politólogos, los científicos sociales, los profesores de ciencias políticas escribimos solo para otros profesores de ciencia política? ¿Para qué? No, hay que escribir para todos. Hay que escribir para el pueblo. O sea, nosotros somos jornaleros del pensamiento. Y como jornalero del pensamiento tendré que devolver a quien me paga el sueldo mi pensamiento para que le resulte útil, si no, ¿por qué me están financiando para que yo lea libros, piense, escriba, si después no les devuelvo a ellos? ¿Y cómo hiciste, Juan Carlos, después de tanto leer, de esa bibliografía tan profusa, esa escogencia en todas las manifestaciones creativas del ser humano, cómo hiciste para decir terminé el libro y dejarlo, entregarlo a la editorial? Se dice que los libros, como las tesis doctorales, no se terminan, se abandonan. Al libro le tuve que quitar 150 páginas, que eso es doloroso, pero no podía crecer más. Claro. Ya es incluso demasiado voluminoso. Pero es que ¿no? tiene que ser así porque tiene muchas cosas importantes. Como mi idea es que fuera como un antimanual, sí. Es decir, quien quiera saber de política, entre ahí. Y le prometo y que ábralo si en cualquier parte. Entra ahí, usted va a saber sabiendo qué es la política, se lo prometo, ¿no? Entonces, es verdad que no podemos explicar cosas complejas de manera excesivamente breve, porque entonces, ¿sabes? Me contaba el otro día alguien que en los colegios los niños están viendo en YouTube resúmenes de las películas. Me lo contaba... O sea, ni siquiera resúmenes de libros, sino también de películas. Me lo contaba un padre que le decía a su hijo, vamos a ver una película, ya la he visto. Ah, bueno, pues otra, ya la he visto. Otra película, ya la he visto. Y el padre ya dijo, pero ¿cómo que las has visto? ¿Cuándo? No, es que hay una página donde te resume las películas en 6 minutos y dices, no. O sea, no es igual el resumen que la película. Es como eso que decía Woody Allen, he hecho un curso de lectura rápida. Leí Guerra y Paz. Iba de algo sobre Rusia, ¿no? O sea, no te enteras de nada, ¿no? No. Como decíamos antes, lee, estudia como si fueras a vivir eternamente. Entonces es verdad que si hay como cuatro grandes ámbitos en la vida de los seres humanos, y de los 4 tendríamos que saber cosas. Uno es la economía, tenemos que saber qué ocurre con la economía. Otro es la política, pues ahí tiene usted la posibilidad de saber. En este breve espacio de vida que tenemos, no se vaya usted del mundo sin saber qué es la política. Otro es el derecho, las normas, también entre usted en el mundo normativo, ¿no? Que va desde los códigos religiosos hasta las constituciones. Todo ciudadano tiene que tener una base también jurídica, y luego la cultura. De manera que todos tenemos que tener una base mínima de cultura. Yo le recomiendo a mis alumnos un libro de Dieter Svanitz, que se llama La cultura, que es un repaso, ¿no? De todo lo que cualquiera tendría que saber sobre la arquitectura, las óperas, los grandes libros, la Ilíada, la Odisea, los libros que componen la Biblia, las grandes obras musicales, los grandes estilos literarios.
tenemos que saberlo. Vamos a estar aquí brevemente. ¿Por qué no dedicas un rato a dialogar con toda la gran cultura y que sepas qué es la Divina Comedia, que sepas qué es el Quijote, que sepas qué 100 cuenta años de soledad. Shakespeare, 100 años de soledad, que sepas el libro que a mí me abrió tantas puertas a comprender América Latina, que son Los Pasos Perdidos, de Alejo Qué Carpentier. bello. que es Habrá uno de- palabra de Luis Brito García, que Claro. fue una ruptura con una cantidad de leyes literarias que funcionaban hasta el momento. ¿Cuándo le van a dar el premio Nobel? Eso es a lo que Luis yo Brito? digo, ya nosotros lo propusimos desde 2020 y todos los años lo reiteramos, deberían darle el premio Nobel a Luis Brito García, pero ¿cómo hacemos si no estamos en ese jurado? Ya. Mira, y para terminar, Juan Carlos, te pregunto, ¿estás de acuerdo con eso de dedicar algún tiempo del día a escribir a mano? Sin duda. Sí, Yo ¿verdad? a mis alumnos les he explicado por qué no pueden usar en clase. Por supuesto, no pueden usar el celular. Obviamente, el celular no se usa en clase y no se tiene ni en el bolsillo, ni se mira, saben que me enfado. Y les he tenido que explicar que tampoco se usan ya las computadoras en clase, que se toman apuntes a mano, porque está demostrado que primero se entienden mejor las cosas, se ve mejor el conjunto. Fíjate que ahora ya para escribir ya ni siquiera tecleas, sino que haces así con el dedo. Sí. Entonces, las letras, los prefijos desaparecen. Y por tanto, una parte del pensamiento que es con palabras, hacemos que se desvanezca. Y cuando no tienes palabras te cuesta mucho más pensar. Sí. Hay un capítulo donde explico cómo nos han robado el diccionario, cómo de repente nos han hurtado las palabras de la explotación, y planteo una cosa que me parece muy hermosa, que es lo que llamo la regla de la transformación, que es doler, saber, querer, poder y hacer. Y pongo el ejemplo de Espartaco, ¿no? Porque un hijo y nieto de esclavos se levanta contra el ejército romano, y es porque les llevan a morir a la arena y antes los entrenan en una escuela de gladiadores, y llevan también a un galo que se había levantado y en vez de crucificarlo lo llevan a galeras y lo sacan de galeras porque dice, bueno, va a morir igual en la arena, da lo mismo. Pero lo que no contaban es que allí va a conocer a Espartaco y le va a explicar su experiencia de libertad, los 3 meses donde derrotaron a los soldados y vivieron en comuna donde todo era de todos. Entonces Espartaco, de repente el dolor se le convierte en saber y el látigo le empieza a saber igual. Y cuando nosotros sabemos de dónde viene el dolor, porque le hemos puesto palabras, empezamos a querer salir de ahí. Doler, saber, querer. Es el momento de la voluntad, yo quiero salir de esto, quiero salir de esto. Y buscas el cómo. Y dice, yo el único camino que tengo para salir de esto es convencer a los demás esclavos de lo mismo que me he convencido yo a mí mismo. Y por tanto reúne a los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros, todo lo hemos construido nosotros, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que sea vuestra, nada es nuestro. Pues entonces en la revuelta no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder. Y cuando ya pueden se levantan y hacen. De manera que cuando queremos transformar algo, tenemos que transformar el dolor en conocimiento. Tenemos que ponerle nombres. Si te pega a tu pareja y tú crees que te pega porque te quiere, estás condenada a que ese dolor sea inútil, ¿no? Claro. Si crees que tu pareja te roba el celular para ver lo que escribes y lo hace porque te quiere, no, lo hace porque está enfermo de celos y lo que tiene que hacer es ir al psicólogo, ¿no? Entonces necesitas tener palabras para ponerle nombres a las cosas, porque si no nos las ponen otros y te matan y te dicen que no estás muerto, que eres un daño colateral. Sí. O te dicen que Estados Unidos, donde la gente está en el Boulevard de las Estrellas inclinado por culpa del fentanilo, donde hay una crisis humanitaria, sanitaria y de vivienda, donde la gente está viviendo ya no en carromatos en Estados Unidos, está viviendo en tiendas de campaña y se permite el lujo de decirle a Venezuela, donde le has puesto 900 sanciones, que hay una crisis humanitaria No, por en favor. Venezuela. Entonces, claro, como ellos son los que les ponen nombres a las cosas, son ellos los que construyen el decorado en las películas de Hollywood, en Netflix y demás, al final terminas creyéndote las cosas porque ellos le han puesto el nombre. O se lo quitan, como en el Premio Nobel de la Paz de este año, que se lo han dado a una organización de sobrevivientes de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pero Japón tiene años celebrando o conmemorando esa fecha sin nombrar que las bombas no se lanzaron solas. Entonces quitamos la palabra de Estados Unidos, no hay culpables, sino que bueno, algo que...
Por eso Política para Indiferentes les decimos nosotros que lo lean atentamente, con calma, búsquenlo acá en la Librería del Sur del CELAR, que reabrió, como les hemos contado, léanlo, cómprenlo para regalarlo, nosotros le trajimos Y quiero decir que el esfuerzo que se ha hecho aquí, Acá. porque aquí vale una cuarta parte de lo que vale en España este libro, ¿eh? Sí, porque este libro se republicó acá porque es un libro de Fondo de Cultura Económica de España y se republicó en Venezuela por un permiso especial. Y nosotros, que estuvimos viendo en la bibliografía a ver si tenías este libro, pero no lo tenías, y en efecto no lo tenías, te hemos traído obras completas de Víctor Valera Mora, Qué bueno. que es un libro publicado por Fundarte, es uno de nuestros poetas esenciales y sabemos que lo vas a disfrutar y lo vas a incluir en la bibliografía. Yo conozco Amanecí de otro- Bala. Sí, de otro libro. Qué bueno. Y nosotros no terminamos el programa acá, sino que seguimos con unas sorpresas en el tercer segmento que son para nosotros significativas y que ustedes van a poder disfrutar en este programa especial de la Librería Mediática que hacemos seguimos acompañando la convocatoria del premio Rómulo Gallegos desde la Biblioteca del CELAR, donde está la exposición de las obras ganadoras de anteriores ediciones, donde pueden leer esas obras y a la espera del año que viene de quién será el ganador de la edición 21. Ya venimos con más de la Librería Mediática después de esta grata conversación con Juan Carlos Monedero. Tucídides. No se olviden Ajá. lo que decía Tucídides. Ajá. Descansad o sed libres. Y nos damos un abrazo. Claro. No me voy a tardar 20 años en volverte a invitar. Ya venimos con más. Sí, qué lindo este libro. Tu es la lune d'un million de nuits. Juan Carlos Monedero estuvo tan contento en esta entrevista que hasta bailó y cantó. Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. ¿Por qué? Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Tu es la lune d'un million de nuits. Lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins. Soleil